¿Por qué un barco flota y, en cambio, un tornillo de ese mismo barco se hunde? Hace mucho que Arquímedes respondió a esta pregunta, que por cierto suele caer en los exámenes. Lo llamamos el principio de Arquímedes. Dice así: todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical y ascendente, llamada empuje, que es igual al peso del volumen del líquido desalojado. Hay que recitarla muchas veces para memorizarla y sobre todo para entenderla. A nivel práctico, el principio dice dos cosas. Primero, que cualquier objeto parece pesar menos al sumergirlo. Segundo, que los cuerpos flotan o se hunden dependiendo de su densidad. Los cuerpos pesan menos dentro de un líquido porque, a la fuerza con la que la Tierra los atrae, la gravedad, hay que restarle el empuje ascendente que realiza el líquido. El valor de ese empuje es igual al peso que tendría el volumen que hemos sumergido si lo llenáramos de agua. La masa del agua que cabría en la parte sumergida de un barco es igual a la masa total del barco. Por eso flota un barco, porque recibe del mar una fuerza, un empuje, que iguala exactamente al peso del barco. Si se meten más personas o mercancías, el barco se hundirá un poco más, desalojando un poco más de volumen de agua para aumentar el empuje del líquido y contrarrestar el peso de los pasajeros o de la carga que se habían añadido. Por supuesto, si metes suficiente plomo en el barco o lo llenas de agua, conseguirás vencer el empuje del líquido y al final todo acabará en el fondo del mar. Si entendemos esta idea, nos resultará más fácil comprender por qué unos cuerpos flotan y otros no. Al introducir un objeto en un líquido, se produce una lucha entre las dos fuerzas que hemos mencionado, la fuerza de la gravedad de la Tierra contra el empuje del líquido. ¿Cuál de las dos fuerzas vence? Depende, ¿verdad? Depende de la densidad que tengan el líquido y el cuerpo. Si el cuerpo es más denso que el líquido, como en el caso de esta caja de 250 centímetros cúbicos que hemos llenado de arena, el peso es mayor que el empuje, y la caja en cuestión se hunde. Si el objeto es menos denso que el líquido, es decir, si llenamos la misma caja de 250 centímetros cúbicos de aire, el empuje podrá con la gravedad y permite al cuerpo flotar. Y por último, si llenamos la caja de agua o del mismo líquido en la que la queremos sumergir, pues se mantiene sumergida a una profundidad que depende de dónde la coloquemos. Materiales como la madera, el plástico o el hielo, al ser menos densos que el agua, flotan. Por el contrario, los metales son mucho más densos y por eso un tornillo, por muy pequeño que sea, siempre se hundirá en el agua.